grabar. Y estamos grabando, perfecto. Pues hoy, bienvenidos a todos a esta sesión de Hidertecnia del 4 de abril. Hoy tenemos una sesión más corta del normal, pero también tenemos un ponente que tampoco por decirlo es normal. Tenemos el honor de darle la bienvenida al profesor Rafael Yuste, ¿cómo decirlo? Un médico, también neurobiólogo, que trabaja en la Universidad de Colombia, y pienso que más que entre muchísimas otras cosas, sobre todo he conocido por ser por el proyecto del expresidente Obama dedicado al cerebro, Brain Initiative, que tiene objetivos muy ambiciosos para explicarnos y descubrir de verdad cómo funciona el cerebro humano. Profesor Yuste se conecta con nosotros desde Colombia, ¿no? Desde la Universidad de Columbia, y estamos muy orgullosos de poder escuchar su ponencia sobre neuroderechos. Y profesor Yuste trabaja sobre los temas de cerebro, sobre uno de los objetivos que estaba leyendo es cartografiar el cerebro humano, entender las relaciones entre neuronas, comportamiento y estados emotivos, es decir, entender este órgano más secreto del nuestro cuerpo, que estaba leyendo uno de sus ponencias, que sabemos solo, de 10 sabemos 4 puntos sobre nuestro cerebro. Por lo tanto, hay tanto para descubrir, pero también en descubriendo hay tanto que no queremos hacer, ¿no? El daño es que no queremos provocar. Por lo tanto, sin más, profesor Yuste, muchísimas gracias por estar aquí y le dejo la palabra. Muchas gracias, Migle, por tu introducción, y gracias a Rafael y a todos por invitarme. Saludos desde Nueva York. Como habéis oído, soy neurobiólogo. Estudié medicina y después hice el doctorado, me especialicé en neurobiología y llevo un laboratorio que estudiamos el cerebro de mamíferos, de ratones en concreto, en la Universidad de Columbia, y os hablo desde mi despacho. Ahí tenéis mi viejo microscopio, y justo detrás de mí, en esa ventana, hay un edificio que es un monumento nacional. Está protegido históricamente porque en el sótano, es el laboratorio Pupin de física, en el sótano de este edificio se construyó el primer reactor nuclear de la historia. Y los físicos de la Columbia en los comienzos de los años 40 fueron los que comenzaron el proyecto Manhattan, de la creación de la bomba atómica. Y de hecho se llama Manhattan porque empezó aquí en Manhattan, aunque después se lo llevaron al desierto de Nuevo México, no porque estaban preocupados por las radiaciones, sino porque estaban preocupados por los espías alemanes. No podían asegurar Nueva York, que siempre ha sido una ciudad como cosmopolita y un lío gigantesco, no podían evitar los espías. Entonces por eso se lo llevaron a Nuevo México. Entonces, como sabéis, este grupo de físicos que trabajaban aquí cambió la historia de la humanidad, ¿no? en la Guerra Mundial. Pero lo que no sé si sabéis es que los mismos físicos fueron los primeros en proponer una regulación de la energía atómica. La misma gente que fabricó estos instrumentos, estas armas de destrucción masiva, en realidad lo que hacían eran crear tecnología. La tecnología es neutra y se puede utilizar para bien o para mal. La tecnología nuclear puede ser incluso la solución al problema del cambio climático, de la energía de la humanidad, si los físicos consiguen controlar la fusión atómica, que es una cosa que todavía no se ha podido controlar, ¿no? Pero lo importante es que los científicos creamos cosas, y estas cosas se pueden utilizar para bien y para mal, pero tenemos también la obligación como ciudadanos responsables de dar alerta a la sociedad de que este tipo de tecnología puede tener consecuencias muy buenas y consecuencias muy malas, ¿no? Entonces, estos mismos físicos, a través del lobby que hicieron,
convencieron, entre otras personas, al que fue presidente de la Universidad de Columbia, al presidente Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos, y el presidente Eisenhower en un discurso en las Naciones Unidas, en el año 56 creo que fue, propuso la creación de un sistema de regulación internacional de energía atómica, la Comisión de Energía Atómica, que como sabéis está en Viena y hasta hoy ha regulado toda la energía nuclear, crucemos los dedos, sin ningún fallo, ¿no? O sea, que hay una solución social internacional a nivel global que puede controlar una tecnología tan poderosa que puede, en principio, eliminar la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, os cuento esto porque creo que estamos en un momento parecido con respecto al cerebro. Estamos en un momento como una creación de una nueva energía atómica, ¿no? Y esto tiene que ver con la neurotecnología, ¿no? Primero, ¿qué es la neurotecnología? La neurotecnología son herramientas y dispositivos o métodos que pueden ser electrónicos, que pueden ser ópticos, que pueden ser de nanofísica, pueden ser químicos, pueden ser magnéticos, acústicos, moleculares, ¿no? Y con estos instrumentos, con estos dispositivos, se pueden hacer dos cosas. Se puede registrar la actividad del cerebro y se puede cambiar la actividad del cerebro. En realidad esto es como si fuera posible leer y escribir actividad en el cerebro a través de estas herramientas, de estos dispositivos neurotecnológicos. Y hay dentro de estos dispositivos hay dos tipos. Hay unos que se tienen que insertar dentro del cerebro, que los llamamos invasivos, que requieren neurocirugía, y hay otros que los llevas puestos encima del cráneo, de la cabeza, como una gorra, como estos cascos, ¿no? Como unas gafas, una diadema, y estos se llaman no invasivos, ¿no? Entonces, como digo, así tenéis un poco una idea de qué estoy hablando. Neurotecnología, dispositivos invasivos o no invasivos que pueden registrar y cambiar la actividad cerebral. ¿Por qué es importante la neurotecnología? Bueno, pues es importante porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo. El cerebro es el órgano que genera todas las capacidades mentales y cognitivas de los seres humanos. Y eso lo sabemos ya desde los egipcios, ya se sabía esto, ¿no? Tienes problemas en el cerebro y tienes problemas con tus capacidades mentales o cognitivas, ¿no? Estoy hablando de la percepción sensorial, las memorias, los pensamientos, la imaginación, las emociones, la decisión, la conciencia, todo lo que somos, el mundo mental en el que vivimos, todo sale de la actividad neuronal de estos circuitos que tienen, en el caso de las personas, alrededor de 100.000 millones de neuronas conectadas en lo que Cajal llamaba selvas impenetrables, donde muchos investigadores se han perdido, ¿no? Entonces, la neurotecnología nos permite acceder por primera vez en la historia a esta actividad cerebral de una manera precisa y selectiva. Nos permite indagar, registrar cómo es esta actividad neuronal y nos permite cambiarla. ¿Y por qué es importante hacer esto? Por tres razones. La primera, por razón científica, porque como os he comentado, el cerebro genera la mente humana. Y si pudiéramos entender cómo funciona el cerebro, nos entenderíamos los seres humanos a nosotros mismos por dentro de una manera científica por primera vez. Sería como un nuevo humanismo en el que entendemos no solamente cómo funciona el cuerpo, pero cómo funciona la mente. Y los seres humanos no somos unos animales normales, somos unos animales que nos definimos a nosotros mismos por nuestras capacidades mentales y cognitivas. Entonces, el entender la mente de un ser humano es entender la esencia del ser humano. Lo que somos animales mentales, ¿no? Entonces, por esta razón, mucha gente, generaciones, desde hace 100 años, generaciones tras generaciones, estamos estudiando el cerebro, porque tenemos la curiosidad inmensa de entendernos a nosotros mismos, ¿no? Pero hay otra razón que tiene que ver con la clínica, ¿no? Y estoy seguro que todos y cada uno de vosotros tiene familiares o amigos que sufren de enfermedades neurológicas o enfermedades mentales, ¿no?
Estoy hablando de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, la esquizofrenia, el Parkinson, la epilepsia, depresiones, parálisis, ictus, ELAs, discapacidades mentales. Todas estas enfermedades del cerebro, enfermedades cerebrales, desafortunadamente, y lo sabéis con dolor propio, no tienen cura. En general no tienen arreglo. Con muy pocas excepciones, los médicos, los psiquiatras y los neurólogos tienen o tenemos las manos atadas a la espalda, porque no podemos solucionar el problema de estos pacientes porque no entendemos cómo funciona el sistema nervioso. Entonces es como intentar arreglar un coche si no sabes cómo funciona, ¿no? Es imposible, ¿no? Y por eso la medicina que tiene que ver con el cerebro, la neurología, la psiquiatría, es como si fuese una esquina oscura donde sabes que vas a pelear con las manos atadas a la espalda, porque no entenderás lo que llamamos los médicos la fisiopatología de la enfermedad. Eso significa cuando el funcionamiento normal del tejido, que es lo que llamamos la fisiología, se altera, se hace patológico. Entonces, para prácticamente todas estas enfermedades que os he comentado, no se entiende la fisiopatología, ¿no? Entonces ahí tenemos la necesidad urgente de desarrollar esta tecnología para poder descifrar la fisiopatología de estas enfermedades y que esto lleve de la mano el mejor diagnóstico, el diagnóstico precoz de estas enfermedades y lleve de la mano también la terapia incisiva que corrija los problemas de raíz con todas estas enfermedades, ¿no? Y la tercera razón por la cual la neurotecnología es importante y es importante ahora tiene que ver con la industria. El cerebro humano, no solamente de los humanos, sino de todos los animales, utilizan algoritmos para computar de una manera muy potente, muy precisa y con un mínimo gasto energético. Y esto, en el momento que entendamos, cuanto más entendamos cómo funciona el cerebro, lo lógico es que haya una revolución en la industria de las computadoras, porque todos estos algoritmos se utilizarán para provecho en la generación de nuevas empresas, nueva tecnología y nueva riqueza, ¿no? Y además, la neurotecnología tiene un interés especial para las compañías tecnológicas. Como sabéis, desde hace 10 años o 15 años, desde que llegan estos cacharros en los iPhones al mundo, nos ha cambiado la vida, ¿no? No es necesario que os lo diga, como el otro día en el metro de Nueva York entró en un vagón y todas las personas estaban mirando su iPhone. O sea, llega un momento que es unos cambios. Lo primero que haces al despertarte es mirar el iPhone, lo último que haces mirar el teléfono móvil, mensajes, te conectas con el exterior. Y esto para bien y también para mal, ¿no? Pero nos permite conectarnos a través de una pantallita con nuestros dedos, nuestra visión, con el Internet y con el mundo exterior. Pues igual que el iPhone fue una revolución con respecto a las computadoras portátiles, la industria tecnológica piensa que el nuevo salto adelante tecnológico va a ser de tener un iPhone en el bolsillo a tenerlo en la cabeza. Y esto sería una neurotecnología no invasiva, que es lo que llamamos una interfaz cerebro-computadora. Entonces, estas interfaces cerebro-computadoras, que también pueden ser invasivas, te puedes imaginar que la gente se las inserte dentro del cerebro, pero lo lógico es que las que lleguen al mercado de una manera más potente sean las no invasivas, nos permitirá conectarnos en un futuro directamente con la red en una conexión de ida y de vuelta. Entonces, al momento que esto ocurre, cuando está empezando a ocurrir, va a ser otra revolución tecnológica y nos va a cambiar la vida, ¿no? De hecho, al final de este camino tenemos al ser humano híbrido, donde parte del procesamiento mental ocurrirá dentro de nuestro cerebro y parte ocurrirá fuera de nuestro cerebro, gracias a una conexión directa de alto ancho de banda entre la actividad cerebral y algoritmos externos, servers de información, bancos de datos, supercomputadoras, etcétera, computadoras cuánticas. En principio, todo
todo lo que podemos hacer por una computadora hoy, lo podemos hacer directamente con una interfaz cerebro-computadora mañana, ¿no? Entonces esto nos va a cambiar incluso puede cambiar incluso el concepto de ser humano, ¿no? Entonces esto es una cosa muy importante y yo sinceramente os digo que es inevitable. Es como intentar poner puertas al campo. Va a ocurrir porque estos experimentos con neurotecnología los llevamos haciendo ya en animales de laboratorio, como en mi caso, donde podemos utilizar esta neurotecnología para descifrar la actividad cerebral y cambiarla. Y como digo, como el cerebro genera la mente humana, el descifrar y cambiar la actividad cerebral significa descifrar y cambiar la actividad mental. Entonces, lo que hoy se puede hacer en un ratón, mañana se podrá hacer en una persona. Es inevitable. Igual que la energía nuclear cambiará el mundo, esto cambiará el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, un grupo de nosotros, en el año, bueno, a todo esto decir que el argumento de la importancia de la neurotecnología es un argumento que le hicimos al presidente Obama en el año 11 y Obama lanzó el proyecto de Cerebro de Estados Unidos, que es un proyecto multimillonario de 6.000 millones de dólares que involucra actualmente a 550 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo, con el único objetivo de desarrollar neurotecnología, como digo, tecnología para leer y escribir actividad cerebral, invasiva o no invasiva, con el triple beneficio científico, clínico y económico, ¿no? Este proyecto de Estados Unidos ha sido copiado o ha estimulado la creación de proyectos similares en otros países, incluyendo China, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Israel y la Comunidad Europea, que también lanzó un proyecto complementario al americano, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Entonces estamos en un momento de, como si fuese poco, el desarrollo neurotecnológico está explotando porque todos estos gobiernos están centrando inversiones gigantescas. De hecho, el proyecto de cerebro chino parece que es 3 veces mayor que el de Estados Unidos, para que os hagáis una idea, ¿no? Y son proyectos a larga escala, con muchísimas repercusiones, como digo, científicas, médicas, económicas, pero también con repercusiones sociales, ¿no? Y sociales y éticas. Y ahí un grupo de nosotros nos reunimos aquí en la Columbia, precisamente en este edificio desde el que hablo, mirando directamente al Pupin Hall como recordatorio, ¿no? de la importancia de que los científicos se involucren en temas sociales, ¿no? Y estudiamos la evolución de la neurotecnología y a dónde apunta y qué tipo de problemas éticos y sociales puede acarrearse. Y llegamos a la conclusión de que la mejor manera de regular y discutir los problemas éticos y sociales que conlleva la neurotecnología es desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque el argumento nuestro, estamos hablando de un grupo de 25 personas que incluye representantes de los proyectos de cerebro de todo el mundo, expertos en bioética, expertos en derecho, expertos en la clínica, neurocirujanos, neurólogos, investigadores como yo y también expertos en inteligencia artificial. Nos pusimos todos de acuerdo que esto es un problema de derechos humanos. Como el cerebro es el órgano que genera la mente, la tecnología que te permite acceder y cambiar actividad cerebral te permite acceder y cambiar la esencia del ser humano. Y que no es una tecnología que se deba regular con una ley en plan tirita como es el GDPR europeo, la ley de protección de datos europea, o otra ley nueva que salga por aquí. No, estamos hablando de un problema muchísimo más fundamental, la esencia del ser humano. Esta tecnología puede cambiarnos la esencia. Entonces, describimos la necesidad de crear nuevos derechos humanos, que los hemos llamado neuroderechos o derechos cerebrales, que protejan la actividad cerebral de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y el primero es el derecho a la privacidad mental. Estáis todos ya bien avezados en los problemas que tenemos en la sociedad actual con problemas de privacidad de datos. Pero estamos hablando de un problema muchísimo más serio,
porque no son datos que tengas en el teléfono o que la gente pueda ver lo que has comprado o a quién le mandas un email o qué foto has sacado. No, no, no. Estamos hablando de datos cerebrales que se pueden descifrar y lo hacemos ya en animales de experimentación con bastante precisión, ¿no? Para descifrar la actividad mental, ¿no? Y no solamente se puede descifrar, se va a poder descifrar de una manera cada vez más progresiva la actividad mental de las personas, los pensamientos, sino también se podrá descifrar el subconsciente, que también sale del cerebro. Sabéis que quizá el 90% de la actividad cerebral es subconsciente, no sabemos lo que tenemos debajo de la tapa, ¿no? Está continuamente activándose, ¿no? Entonces, desde fuera, en principio se podría descifrar no solamente lo que tú sabes sobre ti mismo, sino cosas que tú no sabes sobre ti mismo. Nosotros pensamos que el cerebro tiene que ser un santuario de privacidad y ahí no se entra a no ser que tenga razones científicas o razones clínicas de entrar. Por ejemplo, tienes un paciente depresión profunda en peligro de suicidio, pues estaría autorizado por la práctica clínica el descifrar la actividad cerebral de este paciente para ayudarle. En casos para ayudar a los pacientes desde un punto de vista clínico, sería una excepción para poder entrar en este santuario, ¿no? Pero en principio la propuesta nuestra es que no se puede descifrar la actividad cerebral sin el consentimiento absoluto y súper claro del ciudadano, de la persona, ¿no? Este es el primer neuroderecho, el derecho a la privacidad mental. El segundo tiene que ver con la identidad personal, ¿no? Entonces, os puede parecer un poco ciencia ficción, pero resulta que, entre otras cosas, el cerebro genera el yo. O sea, nosotros tenemos una idea de quiénes somos, pero esta idea está generada por el cerebro. O sea, no sale ahí del aire, no, está generada por grupos de neuronas que están disparando ahí, que generan el concepto de yo. Y esto, que somos conscientes de quiénes somos y la conciencia sale de esta actividad neuronal. Y la neurotecnología se ha utilizado en pacientes, de hecho hay muchísimas, decenas de miles de pacientes en Estados Unidos y más en todo el mundo, que llevan dispositivos implantados, por ejemplo, estimulación eléctrica profunda, cerebral profunda, en casos de Parkinson, de depresión profunda, de adicción a opiáceos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se hace con buen sentido para ayudar a disminuir los síntomas de estos pacientes. Aunque no sabemos todavía cómo funcionan estas enfermedades, sabemos que si estimulamos este núcleo cerebral a cierta intensidad, le bajan los síntomas o es más llevadero, ¿no? Pero en algunos de esos pacientes describen cambios en la personalidad cuando se les enciende el estimulador cerebral, ¿no? Y lo describen además sus familiares. Dicen, ¿qué le estáis haciendo al abuelo? Que cada vez que le encendemos el dispositivo para que no tenga temblores de Parkinson, se convierte en otra persona, ¿no? Y de hecho, hay veces que han salido casos que estos pacientes se prefieren a sí mismos con la nueva personalidad. Eso es una anécdota que demuestra que la personalidad se puede cambiar con neurotecnología. Ya se está cambiando en estos pacientes, en algunos de estos pacientes, de una manera sin querer, ¿no? Entonces, en el momento que tengamos neurotecnología más potente, pues una de las cosas que pensamos que hay que proteger es la identidad personal. Porque, de hecho, en mi punto de vista, este tendría que ser el primer derecho humano de toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si no tienes el derecho a tu identidad personal, ¿para qué sirven el resto de los derechos humanos si no tienes derecho a tu propio tú, ¿no? A tu propio yo? Entonces, esto es un nuevo derecho humano que no está ahora os comentaré, en ninguna de las declaraciones o tratados internacionales, como os podéis imaginar, porque esto estamos hablando de una tecnología que no existía en el año 48 cuando se hizo la Declaración Universal, ¿no? El tercer neuroderecho es el derecho a lo que se llama en inglés la agencia, que se podría traducir en castellano como el libre albedrío. En Latinoamérica lo traducen como la libertad, la opción que tenemos cada uno de nosotros de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Nosotros en el laboratorio en Nueva York, aquí con ratones, con neurotecnología de lectura y escritura, tomamos control de parte de la corteza cerebral del ratón, la corteza visual, hasta el punto que podemos manejarle al ratón como si fuese una marioneta, ¿no? Podemos introducirle
imágenes en su cerebro y hacerle que se comporte de una manera u de otra, dependiendo en qué imagen le introducimos con neurotecnología en su cerebro, ¿no? Esto te demuestra que es posible controlar el comportamiento de un animal. Entonces nosotros pensamos que esto tiene que estar protegido, también es un derecho humano básico, que el libre albedrío de las personas no puede ser, es otro santuario que ahí no puedes entrar y tomar control, ¿no? Los últimos dos neuroderechos tienen que ver con repercusiones sociales de esta neurotecnología. El primero es el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación sensorial o cognitiva. Esto tiene que ver con la posibilidad de utilizar las interfaces cerebro-computadoras no para solucionar un problema clínico o para estudios científicos, sino para aumentarnos cognitivamente o sensorialmente, ¿no? Esto no es ciencia ficción, ya se hace con animales, se ha hecho con monos y con ratas. Se les puede dotar a animales de percepciones extrasensoriales conectando su cerebro a través de una interfaz cerebro-computadora con, por ejemplo, cámaras infrarrojas o con cierto tipo de sensores que les hacen a ellos mismos sensibles a nuevos estímulos y con conexiones de entrada y salida de ancha de alto ancho de banda, se puede conectar en principio también a bases de datos, algoritmos externos, y eso llevará consigo de una manera inevitable la aumentación sensorial de las personas, ¿no? De hecho, hay compañías como la compañía Neuralink de Elon Musk, que el objetivo de esta compañía es precisamente ese, el aumentar cognitivamente a las personas que paguen, con algoritmos de inteligencia artificial en neurotecnología invasiva. Elon Musk, la compañía de Elon Musk, está desarrollando tecnología invasiva con neurocirugía. De hecho, están desarrollando un robot para que haga la neurocirugía en menos de una hora, ¿no? Entonces, esto, como digo, no es ciencia ficción. Ya hay compañías que cotizan en bolsa, no sé si cotizan en bolsa, pero ya están financiadas muy fuertemente para desarrollar esta tecnología. Nosotros pensamos que el acceso a esta tecnología de aumentación cognitiva puede fracturar a la humanidad en dos tipos de seres humanos, los que están aumentados y los que no están aumentados. Esto tiene unas consecuencias muy serias. Puede cambiar el concepto de qué es un ser humano. Y nosotros pensamos que estas tecnologías tienen que ser distribuidas y desarrolladas bajo el principio universal de justicia. Igual que ocurre en medicina cuando tienes un dispositivo médico, por ejemplo, que puede salvar la vida de un paciente y no tienes suficientes dispositivos para salvar la vida de todos los pacientes, se aborda el problema desde el punto de vista con el principio universal de justicia como guía, como norte, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el acceso equitativo a la neuroaumentación tiene que ser un derecho humano básico, ¿no? Y el último derecho humano que proponemos para la neurotecnología tiene que ver con la protección en contra de sesgos que vienen asociados con los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en esta neurotecnología. La neurotecnología y la inteligencia artificial van cada vez más de la mano. De hecho, el objetivo del proyecto de cerebro de China es precisamente el fundir la neurotecnología con la inteligencia artificial, evidentemente porque están buscando un ser humano híbrido, ¿no? Una especie de ser humano, aumentar las capacidades de ser humano. En este caso, en el caso de China, proyecto de cerebro de China está dirigido por el ejército chino, evidentemente, imaginaros que esto tiene consecuencias militares y consecuencias de seguridad nacional muy importantes. Entonces, con estos neuroderechos los propusimos en un artículo que publicamos en la revista internacional Nature, dándolos a la luz a nuestros colegas científicos y a la sociedad en general. Y desde entonces estamos involucrados en una campaña de concienciación internacional sobre estas ideas, sobre los neuroderechos, y esto nos ha llevado a trabajar con distintos países y organizaciones internacionales, entre los cuales menciono el trabajo que hemos hecho con Chile, liderado por el Senado de la República de Chile, con el senador Girardi, que dirige el Comité del Futuro. Les hemos ayudado al Senado de Chile a escribir una enmienda constitucional y un proyecto de neuroprotección.
el Senado y el Congreso de Chile aprobaron la enmienda constitucional de una manera unánime y esta fue firmada por el presidente Piñera hace unos meses, en octubre, y en la enmienda constitucional se enmienda la Constitución de Chile, el artículo 19, protegiendo la actividad cerebral y toda la información procedente de ella como un derecho básico del ciudadano. Con lo cual, en Chile hoy es el único país del mundo donde hay una protección sobre la actividad cerebral y la información procedente de ella, ¿no? El proyecto de ley de neuroprotección de Chile ha sido aprobado unánimemente por el Senado. Se está discutiendo en el Congreso. De hecho, esta tarde tengo una audiencia con el Congreso de la República para discutir esta ley, este proyecto de ley. Lo que se hace en este proyecto de ley, que se espera sea también aprobado de una manera unánime por el Congreso y sea firmado por el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, lo que se propone en esta ley de neuroprotección es aplicar el reglamento médico a toda la neurotecnología. O sea, por decreto se hace que toda la neurotecnología sean instrumentos médicos. Eso significa que tienen que ser catalogados y autorizados por el Instituto de Salud Pública, que es el organismo dentro de Chile que se encarga de dar aprobación a todos los dispositivos médicos, desde un termómetro hasta un marcapasos o, por supuesto, todos los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, la idea es un poco que al ser considerado parte de la medicina, las reglas éticas y las leyes, el código sanitario, se aplique a todas estas tecnologías y con esto se va protegiendo de una manera inicial, como diríamos, estos problemas que he estado enumerando en términos de los neuroderechos. No es una protección completa, pero es una protección muy fuerte y la ventaja que tiene el modelo médico es que son ya leyes establecidas y hay un instituto establecido y es un poco ampliar lo que abarca el Instituto de Salud Pública, incorporando a las neurotecnologías tanto las invasivas, que por supuesto son dispositivos médicos porque requieren neurocirugía, pero también las no invasivas, ¿no? Esto es la novedad de este proyecto de ley de Chile, que las neurotecnologías no invasivas que se venden actualmente sin ninguna regulación, como si fuesen productos de electrónica de consumo, a partir de que se apruebe esta ley serán parte de productos médicos regulados y quizá con venta exclusiva en farmacias, igual que ocurre con ciertos productos médicos. Y luego acabo comentándoos lo que estamos haciendo con las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas se ha interesado personalmente por este problema de las neurotecnologías. Tuvimos varias reuniones con él y esto ha dado lugar a una declaración que hizo el secretario general Guterres cuando fue reelegido en otoño. Le está reelegido para otros 6 años, otro mandato. Entonces ha publicado una agenda para los próximos 6 años para todo el sistema de Naciones Unidas y en esta agenda, en un punto de esta agenda, describe como uno de sus objetivos para el próximo mandato es poner al día la Declaración Universal de Derechos Humanos y sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías de frontera en las que específicamente menciona la neurotecnología. Entonces, él ya ha declarado que las Naciones Unidas se van a involucrar en este problema y lo que ha ocurrido desde entonces es ha habido una reunión que tuvo lugar hace unos meses, privada, con distintos expertos de Naciones Unidas y expertos de neurotecnología que ayudamos nosotros a organizar con la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y en esta reunión, después de oír la opinión unánime prácticamente de todas las personas que participaron, los 20 y tantas personas que participaron, la Secretaría General se ha decidido dar el siguiente paso y encargó de lo que llaman un análisis comparativo que acabamos de terminar nosotros y se lo hemos entregado, en el que se comparan estos 5 neuroderechos, que los podéis ver como los riesgos que vienen del punto de vista de neurotecnología, y se cotejan con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 8 tratados internacionales de derechos humanos que nosotros pensamos son quizá los más apropiados para ver qué cosas están cubiertas y qué cosas no están cubiertas, ¿no? Entonces ahí hemos estudiado sobre todo
los grandes tratados de derechos humanos, el ICCPR, el Tratado de Derechos Políticos y Civiles, el Tratado en contra de la discriminación racial, discriminación de personas con discapacitadas, el Tratado de en contra de la tortura y los desaparecidos. Entonces, la conclusión que hemos llegado, y con esto acabo, es que bueno, depende del problema. Hay ciertos neuroderechos que podrían estar protegidos, por ejemplo, el derecho a la agencia, si se hiciesen opiniones especiales a tratados existentes o que puedan un poco meterlos dentro de tratados existentes. Pero la mayoría de estos neuroderechos que he hablado no tienen ninguna protección. De hecho, tenemos un problema incluso de lenguaje. Estos tratados internacionales no tienen ningún lenguaje que pueda ser aplicado a la neurotecnología, porque evidentemente estamos hablando ahora de un tipo de situaciones y tecnologías nuevas, y hay diferencias, no solo de lenguaje, sino también diferencias conceptuales, ¿no? O sea, hay problemas conceptuales de base que no están cubiertos en los tratados internacionales. Entonces, la propuesta que le hemos hecho a la Secretaría General de Naciones Unidas, para que la estudien y decidan, es que se convoque un comité interno dentro de Naciones Unidas que estudien estos tratados, estudien los problemas de la neurotecnología y decidan, pero en estas decisiones se pueden llevarse a cabo, como digo, complementar los tratados existentes, o crear incluso un nuevo comité que proponga un nuevo tratado. De hecho, desde el año 48 se han hecho muchos tratados nuevos de Naciones Unidas, el mundo evoluciona y es bastante lógico que según evoluciona, sobre todo de una manera acelerada, pues hayan falta también no solamente poner al día los tratados viejos, sino incluso crear nuevos tratados, y eso permitiría también abordar el problema de una manera más fundamental, con nuevos lenguajes, con nuevo concepto, de manera que fuera más efectivo que no pachear lo que ya existe, ¿no? Entonces estamos en esta situación de discusiones en Chile que han sido fructíferas, discusiones en Naciones Unidas que están sacando adelante, y también estamos hablando con distintos países como Estados Unidos, a unos contactos en España. Y quizá acabar diciéndoos que a pesar de todos estos problemas, que tengo yo un poco, la tenemos todos los neurobiólogos, los neurotecnólogos, la obligación de alertar a la sociedad sobre estos problemas, pero que al final del día esta tecnología es muy buena. De hecho, va a ser una revolución para la humanidad para bien, ¿no? Yo sinceramente pienso que esto, de la mano de la neurotecnología, va a venir lo que llamaba antes un nuevo renacimiento, ¿no? Podremos conocernos a nosotros mismos por fin y acabar con estos prejuicios atávicos que tenemos la especie humana, acabar con, no todos, pero con algunos de ellos, incluyendo, por ejemplo, estamos viviendo el horror de la guerra en el medio de Europa, en Ucrania, ¿no? Y esto también es un problema cerebral, desde el punto de vista médico incluso, yo diría que es un problema cerebral que se puede arreglar con neurotecnología. Podemos incluso entendernos mejor las partes del cerebro que generan estos comportamientos tan agresivos de matar al enemigo, ¿no? Y podemos incluso, de una manera, igual que hemos tratado los médicos a otras enfermedades, tratar esto como un problema que tiene una solución clínica. Y esto llevaría, yo creo, a una mejor humanidad en el futuro. Y con esto acabo y estoy encantado de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Yuste, de verdad muy interesante. Yo veo ya las manos que se levantaron y doy palabra a profesor Anzuategui. Javier, por favor. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Rafael. Voy a intentar ser muy breve porque seguro que hay muchas intervenciones pendientes. Solo una duda, o más bien una reflexión. Acababas hablando del Renacimiento, y evidentemente el Renacimiento y todo lo que supone el Renacimiento tiene una lectura moral, ¿no? Tiene una lectura moral. Cuando hablabas de la importancia científica de las neurotecnologías, decías, bueno, nos va a ayudar a conocernos como seres humanos, nos va a ayudar a definirnos mejor. Evidentemente eso pasa por un discurso sobre la autonomía,
Y la cuestión que a mí me plantea es hasta qué punto la capacidad no solo de leer, sino de escribir la mente implica que determinados conceptos básicos en el discurso moral, como el de error, el de ignorancia, el de responsabilidad, se ven descolocados, pierden su sentido. La cuestión no solo es si cambia el discurso moral, sino hasta qué punto la neurotecnología, digamos, mal dirigida, puede implicar la desaparición de la moral, es decir, que el juicio moral sea irrelevante o no sea necesario. Tú decías, no, los seres humanos somos seres mentales, pero también somos seres morales. Era solo eso. El tema sobre la necesidad o no, la posibilidad de que la moral se convierta en algo innecesario. Sí. Muchas gracias por la pregunta. El momento que entras en el cerebro, como digo, es como entrar en el Sanctum Sanctorum de los humanos, ¿no? Y todo lo que hacemos, absolutamente todo, se puede cambiar, se puede manipular, se puede descifrar, en principio. O sea, vamos a ver, otra manera de explicarlo es que aquí no hay magia, ¿no? O sea, todos los pensamientos, la moral, la filosofía, la religión, todo esto está generado por la actividad de tus neuronas disparándose ahí, ¿no? No es que tengas algo dentro del cráneo que sea humo que haga cosas mágicas, no hay magia, ¿no? Eso es conexiones neuronales, biología, física y química, eso es todo lo que hay, ¿no? Entonces, hasta ahora los humanos hemos tratado la mente como una gran caja negra. Ahí no sabemos lo que ocurre, pero de ahí salen de todo, desde sinfonías de Mozart hasta las atrocidades de Hitler, ¿no? O incluido toda la moral y todos los conceptos y toda la cultura, ¿no? Pero está ahí todo dentro. Entonces vamos a poder descifrarlo y manipularlo. Entonces yo te diría que sí, o sea, pero no solamente la moral, todo lo que eres se puede en principio cambiar, ¿no? Y no solo cambiar es quizá la parte, lo puedes ver desde un punto de vista negativo, yo lo veo desde un punto de vista positivo porque soy médico y veo los problemas que vienen por ahí y como digo, hay muchos comportamientos psicopatológicos que la medicina, la psiquiatría los define como borderline, que esta persona, si supiésemos mejor, habría que tratarla, ¿no? Porque está causando problemas en el mundo y matando a gente, etcétera, ¿no? Pero yo lo que más me recalcaría es la posibilidad de entenderlo por dentro, qué es lo que es, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas en la humanidad desde hace siglos y son conceptos como muy poco precisos, ¿no? Ahora podemos por fin ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, por eso digo, es un nuevo renacimiento. El renacimiento empujado también por la ciencia y la tecnología, la sociedad se da cuenta que el ser humano no es el centro del universo y de repente empezamos a entender nuestro propio cuerpo. Ahí cuando los médicos empiezan a diseccionar cadáveres y se dan cuenta, pero bueno, tenemos corazones igual que tienen los animales, ¿no? Somos un animal más, ¿no? Y eso ha sido bueno, ha dado no solo crecimiento a la ciencia, sino llevó de la mano un florecimiento exuberante de las humanidades, del arte, en el Renacimiento, ¿no? Entonces yo espero que sea una cosa parecida, ¿no? Empujando, llegando al centro de nosotros mismos, al cerebro, haya repercusiones beneficiosas en todas las actividades humanas, incluyendo las leyes, por ejemplo. No hemos hablado de ley, pero esto que estás hablando tú de moral, evidentemente tiene una lectura sobre el derecho, ¿no? La educación, estamos educándonos a nosotros mismos como personas desde niños con prejuicios que hemos heredado, que parece que es bueno tener a los niños sentados en una clase tantas horas al día enseñándoles una pizarra. Pues igual no, igual una vez que entiendes cómo funciona el cerebro, dices, no, eso es lo contrario de lo que hay que hacer si quieres educar a la gente, ¿no? Como he mencionado de una manera rápida, los problemas de los conflictos humanos. Entonces también sale de ahí, ¿no? Esto es una cosa que se puede entender y desactivar, ¿no? A tiempo, ¿no? Y yo, desde el punto de vista también más general, más filosófico, yo creo que es el problema central de la filosofía de la mente. Pues imaginaros el poder conocer todas estas cosas desde dentro, ¿no? Yo creo que va a ser una revolución para la filosofía también, ¿no? Yo creo que no haya actividad humana que no vaya a ser tocado de una manera muy importante por este nuevo renacimiento neurológico, neurobiológico, ¿no?
Muchísimas gracias. Ahora Rafael, luego Francisco y luego tenemos pregunta en el chat. Bueno, yo también muy breve, agradecerte, Rafael, la charla, interesante charla. Yo te quería hacer preguntarte si en todo este movimiento un poco en aras a un reconocimiento de nuevos derechos y está también, o va unido también algo, porque los que nos dedicamos mucho al mundo de los derechos humanos también somos conscientes de que al final todo esto es muy necesario, claro, que existe una convención, que existan leyes, pero luego estamos acostumbrados a que los derechos, ¿no? La vida nos lo demuestra, ¿no? Cómo se superan. Mi pregunta era si en todo este movimiento hay también un acompañamiento de una incidencia en el ámbito de la formación y de la educación. Quiero decir, probablemente sea muy importante, además del reconocimiento de derechos, de declaraciones, ¿no? Lo que es la formación o incidir en la formación de los tecnólogos o en la concienciación de los tecnólogos de los propios derechos ya existentes, ¿no? O de la filosofía. Sí. En eso también se está, o sea, apostáis también por eso, porque sí, eso también sería un remedio, ¿no? Vamos, un remedio o una ayudita más. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, estamos intentando también un abordaje, en vez de desde arriba abajo, desde abajo arriba, exactamente lo que propones tú, ¿no? Y hemos generado lo que llamamos un juramento tecnocrático, que es una especie de, como el juramento hipocrático de los médicos, una versión para los neurotecnólogos y también los tecnólogos en general, los ingenieros que hacen algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la idea es capturar la esencia de principios básicos éticos y que se ofrezcan como un juramento para todos los estudiantes, la gente que se preparan estas tecnologías, incluso los que utilizan estas neurotecnologías, para que lo tomen de una manera privada, igual que se hace con el juramento hipocrático de los médicos. La medicina es un poco el mismo problema. Tiene las reglas que vienen de arriba abajo y las que van de abajo arriba. Y el juramento hipocrático es una regla de abajo arriba. Todos los médicos en todas partes del mundo, desde hace más de 2000 años, hemos jurado sobre nuestra propia conciencia utilizar nuestro conocimiento para... tiene tres partes, la básica. Para hacer bien, principio de beneficencia, ¿no? El segundo principio es el principio de justicia, tratar a todos los pacientes de una manera igual, no solamente trates a los que te pagan y a los otros no los trates, o a unos mejor que otros porque te pagan más, ¿no? Y el tercero es el principio de dignidad, tratar a los pacientes como una persona, un ser humano, no como una cosa, ¿no? Entonces hemos trasladado un poco estas ideas del juramento hipocrático a la tecnología. Y es un juramento tecnocrático que tiene también estas características de principios de justicia, de beneficencia, de dignidad, ¿no? Y modificados también a las tecnologías, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo independiente a este trabajo que estamos haciendo con derechos humanos, que por cierto, no lo he mencionado, pero vamos, seguro que sabéis más vosotros que yo de derechos humanos, pero los derechos humanos, aunque es cierto que hay ciertos derechos humanos que no se respetan, pero es un sistema, tampoco es que es un desastre. Si tú miras la utilización del Sistema Internacional de Derechos Humanos en la historia, ha hecho mucho bien, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, el derecho, la Convención en contra de los desaparecidos, fue la razón que el presidente Pinochet en Londres, un juez español, le empapela por crímenes en contra de la humanidad. Y esto es el derecho, los derechos humanos son universales y te permiten una jurisdicción universal. Y la mayoría están firmados por 170 países, que es la mayor parte de la humanidad, con lo cual autorizas a cada ciudadano de cada país a denunciar a su propio gobierno si hay un problema de derechos humanos. Esto cambiaría completamente las reglas de juego de cómo se está desarrollando la tecnología actualmente, porque como sabéis, la tecnología actualmente depende en que las propias compañías tecnológicas se autorregulen y esto no está ocurriendo. En cambio, si hubiese regulación desde arriba de derechos humanos, yo creo que seguro esto les
les pondría firmes con respecto a las consecuencias éticas y sociales de sus productos. Muchísimas gracias, en este caso a dos Rafaeles. Y ahora doy palabra a Fran Barifi, que tiene la mano. Bien, muchísimas gracias, profesor. La verdad que desde nuestro espacio, bueno, le seguimos, le hemos leído muchísimo. Usted arranca en la neurotecnología y termina en los derechos humanos, y en nuestro espacio el camino es inverso, ¿no? Arrancamos en los derechos humanos y terminamos en las tecnologías, ¿no? En este camino de desarrollo, digamos, ¿no? científico, nosotros hemos identificado 3 y quizás de ratos hablamos de 4 ámbitos de especial relevancia en lo que podemos llamar las tecnologías disruptivas, ¿no? Por un lado la neurociencia, por otro lado la ingeniería genética, por otro lado la inteligencia artificial, y también hablamos de un cuarto ámbito que es el ámbito de la robótica, ¿no? Algunos lo incluyen dentro de la inteligencia artificial, pero creemos que es un ámbito que merece un abordaje independiente. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, yo particularmente, mi estudio, mi proyecto postdoctoral está relacionado con la incidencia de la ingeniería genética y la edición genética embrionaria en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y cuando yo analizaba un poco el planteamiento que se realiza desde los neuroderechos, pensaba, digo, bueno, pero mucho de esto también se aplicaría al ámbito de la ingeniería genética. Y mucho de esto también se aplicaría al ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, un poco la pregunta, reflexión, ¿no? Y es algo que evidentemente tampoco tenemos nosotros resuelto, y es algo que estamos discutiendo como equipo, ¿no? Y es si podemos identificar algún hilo conductor, alguna cuestión transversal que nos permita hablar en un sentido más global, digamos, ¿no? No porque los neuroderechos no sea relevante, sino porque evidentemente quizás la problemática es más amplia, o excede el ámbito estrictamente de la neurotecnología, ¿no? Así a nivel intuitivo hemos pensado, digamos, ¿no? como un elemento disruptivo la digitalización, ¿no? Evidentemente hablaban hace un rato de lo que es el Renacimiento, y cuando nosotros pensamos qué es lo que permitió el Renacimiento, hay un montón de causas, pero científicamente hay una sola, y es la invención de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg, ¿no? Y es un poco lo que permite el Renacimiento. ¿Y qué es lo que permite esta nueva revolución tecnológica que estamos viendo? Y la digitalización, básicamente la posibilidad de centralizar datos científicos y de hacer, digamos, conexiones entre diferentes ramas científicas, ¿no? Entonces, puede ser la digitalización el elemento que nuclea, que unifica. Esto es el impacto intergeneracional que puede generar esta tecnología, lo que le da digamos, una perspectiva común. ¿Cuál sería, qué reflexiones le merecen en relación con esto? Sí. Pues mira, Francisco, muchísimas gracias por tu pregunta, porque has dado justo en el clavo de exactamente lo que estamos haciendo ahora. Hemos llegado a la misma conclusión que has llegado tú, ¿no? Que esto es, de hecho, hemos hablado de la neurotecnología como la punta de lanza de derechos digitales. Y fuimos invitados por la Casa Blanca en noviembre para hablar de este tema, de extender el abordaje de derechos humanos a otras tecnologías. De hecho, en nuestra visión del problema, la extensión del abordaje de derechos humanos a la inteligencia artificial es bastante lógica. De hecho, en el paper del año 17 Nature ya lo pusimos en el título, neurotecnología e inteligencia artificial, hablamos de las dos a la vez, pero aparte, como dices tú, de la ingeniería genética y de la robótica, hemos también extendido el argumento, estamos extendiendo el argumento a tecnologías de, ¿cómo se dice? Surveillance, como de control, no sé cómo se dice. De vigilancia, ¿no? De vigilancia, tecnologías de vigilancia, tecnologías, las redes sociales y también el metaverso, que ahora empieza a andar, ¿no? Entonces, en todas estas nuevas tecnologías que son, estoy de acuerdo contigo, hemos utilizado también la palabra derechos digitales, pero hay algunos como la ingeniería genética que no son digitales, sino es más, tiene que ver todo con información. En realidad estamos hablando de información, ¿no?
Y entonces el extenderlo a todas estas tecnologías puede permitir un abordaje nuevo, complementario a los abordajes que llamamos nosotros más tradicionales que se están utilizando en el mundo sobre la regulación neurotecnológica, que por cierto no están funcionando. En la Casa Blanca nos confesaron de entrada que todo lo que estaban intentando hacer con inteligencia artificial no funciona, porque tiene que ver con el problema este que no puedes esperar que las compañías tecnológicas que tienen un interés económico se autocontrolen. Al contrario, es lo que quieren hacer es no quieren control para poder ganar más dinero. Entonces, el abordaje de derechos humanos, como seguro que os habéis dado cuenta vosotros y tú, Francisco, estamos hablando de un campo completamente nuevo. O sea, la gente que habla de tecnología normalmente de vez en cuando tiene contactos con gente que habla de regulación de tecnología con abogados, pero no con abogados de derechos humanos. Eso es como otra especie distinta, ¿no? Derechos internacionales. De luego, en mi experiencia, es como, incluso entre ellos, entre el mundo del derecho, la gente que se dedica a derechos internacionales de derechos humanos es completamente distinto a la gente que se dedica a derechos civiles o penales. Entonces, es un poco el juntar estos dos mundos y ofrecer la posibilidad de que quizá es un buen momento en el mundo para consolidar todas las tecnologías dentro de un abordaje de derechos humanos. Y la manera que lo explicamos nosotros en la Casa Blanca, y por cierto, esto es la misma conversación que estamos teniendo ahora, es la que tuvimos con el presidente electo Boric en Chile, y que está interesadísimo en este tema de regulación no solo de la neurotecnología, sino todas las tecnologías de abordaje de derechos humanos. Entonces, este abordaje puede, una manera también de explicarlo es, hasta ahora los ciudadanos, la ciudadanía, estamos subidos a un avión en la clase turista, el avión está conducido por compañías tecnológicas que nos están llevando donde quieren ellos, ¿no? Y entonces un poco la idea es cambiar a los pasajeros, que sean los ciudadanos quienes dirigen el avión, decir, tenemos los derechos humanos como marco, ahí es donde vamos, y ustedes pueden desarrollar todo lo que quieran, pero siempre que están en el avión que va a este destino, ¿no? Entonces un poco cambiar la agencia del desarrollo de la tecnología, de todas estas tecnologías. Yo creo que yo estoy muy apasionado por esta idea y te invito, Francisco, a quizá que me escribas y para poder colaborar y desarrollar esto de una manera quizá con más firmeza académica, ¿no? Perfecto, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Fran. Tenemos pregunta de Nuria que nos pregunta sobre cuáles son en su opinión, las debilidades del proyecto de ley chileno. Sí, voy a contestar esa pregunta, pero desafortunadamente me voy a tener que desconectar porque tengo otra reunión a la cual ya llego tarde, ¿no? Okay. El proyecto de ley chileno, hombre, no hay nada perfecto en el mundo, ¿no? Y se ha realizado con un trabajo muy duro de muchas personas, incluyendo los letrados del Senado de Chile, la biblioteca del Congreso de Chile, en los últimos 2 años, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto piloto estrella, que va a ser un proyecto copiado por muchos otros países, y eso ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero ya ha habido muchísimo interés desde España, desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, desde Naciones Unidas en entender lo hemos traducido al inglés incluso el proyecto de ley chileno, que no se ha aprobado todavía por la Cámara, ¿no? Pero tiene esta idea de utilizar el modelo médico, es una idea que puede a corto plazo ser un recurso, un resorte muy efectivo para intentar regular una avalancha de tecnología que te viene nueva sin tener que inventar toda una nueva lista de leyes, ¿no? Si vamos a aplicar esta ley es de código médico que ya tenemos aprobado, ya sabemos cómo funciona, ya ha sido más o menos efectivo, vamos a aplicarlo a este nuevo tipo de tecnologías que se puede justificar de una manera bastante racional, como decía antes, si el resumen de toda mi intervención, el cerebro no es un órgano cualquiera de tu cuerpo, es el órgano que te genera tu mente. Entonces yo creo que es bastante lógico. Dice, bueno, al órgano que genera tu mente vamos a utilizar una respuesta médica, porque si ya protegemos el corazón, imagínate el cerebro, ¿no? Entonces con eso quizá me gustaría terminar y daros las gracias por invitarme. Por su intervención, no queremos
tampoco quitar más tiempo al profesor Juste. Entiendo perfectamente que seguramente tiene que ir, y ya muchísimas gracias por atendernos, hablar con nosotros, contar su trabajo maravilloso. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí y participar. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Perdón, no me separa.